deberían de alguna manera, sí, hacer más trabajos en los países de origen, la mayoría de los países de origen. No solo, digamos, cooperación internacional, que también, sino también hacer más trabajos en el sentido de que, y existen algunas iniciativas, no digo que no existan, de, bueno, de hacer contrataciones en origen, y digamos que en general es gente joven, que muy emprendedora, con ganas de trabajar y con salud para trabajar, y encuentran salidas, mejores o peores, encuentran salidas que en general son mejores que las expectativas que podrían tener en sus países. No sé si el año que viene serán nuevamente 64.000 o 70 o 50, pero que van a seguir llegando, van a seguir llegando. Creo que ahora no lo he visto estos días, pero creo que estos días han continuado llegando en el 2020. En lo poco que va de 2025 ya han llegado más inmigrantes de manera irregular. Digamos, la mayoría de estos inmigrantes vienen de países que están en situaciones de guerras internas o situaciones políticas muy inestables y en condiciones económicas muy, digamos, inferiores a lo que puede ser el nivel de vida o condiciones de bienestar en un país como es España.